Está con nosotros el doctor Leandro Corti, que es abogado, especialista en Derecho Penal, es docente además, y si tiene alguna otra arista que puede completar su mirada sobre el asunto, fue ministro de Seguridad en el 2012. Gracias por haber venido, ¿Qué tal, Leandro. Héctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo? Bueno, no tenemos toda la información completa, la información fina, pero van apareciendo elementos a medida que pasa el tiempo que van agregando mucha información y que todo indicaría, no sé si usted quiere compartir el término, que estamos frente a un caso de gatillo fácil. Sí, en principio, y más allá de las particularidades que pueda presentar este caso, que eso se irá despejando, digamos, en el devenir de la investigación penal preparatoria, sí creo que es importante destacar que existe un marco general de funcionamiento de lo que vos planteabas en la presentación del caso, que tiene que ver con cuáles son las pautas, los principios, las reglas de actuación que tienen que tener los miembros de las fuerzas de seguridad, tanto para lo que es la utilización de la fuerza física, como así también, y esta creo que es la parte más delicada, el empleo, la utilización del arma de fuego reglamentaria que portan permanentemente como funcionarios policiales que tienen además el monopolio de la fuerza física estatal. En ese sentido hay ya una profusa, como te comentaba, regulación, bueno, Naciones Unidas en el año 1990, a partir incluso de un sinnúmero de sesiones y discusiones en la que intervinieron también representantes de las fuerzas de seguridad, estableció estos principios generales de utilización de la fuerza física y de las armas de fuego, y en líneas generales todo lo que son las normativas que regulan esta materia en los organismos de seguridad siguen esos criterios de orientación. ¿Cuáles son? Fundamentalmente yo lo que creo que hay un eje que es central, que tiene que ver con lo que se conoce como el principio, la pauta de proporcionalidad, en lo que es el mecanismo que se conoce usualmente como la legítima defensa de un tercero, como podría llegar a ser encuadrado este asunto, o también el ejercicio del deber propio de la función o misión del policía. ¿Qué implica esta idea de proporcionalidad? Que, primero, la utilización o el empleo del arma de fuego es una medida excepcionalísima. Hay toda una lógica de gradualidad, de progresividad en lo que es el uso de la fuerza, en la que el recurso de el disparo con el arma de fuego es la última instancia. Esto implica que se han trazado, como te decía, protocolos en ese sentido, en cuanto a que el delito o lo que es la agresión ilegítima que se intenta repeler o conjurar, tiene que el medio que se utilice debe guardar una determinada racionalidad. ¿Cómo se ha entendido esto? Para explicarlo así muy concretamente en lo que ya es un criterio, te diría, de doctrina y de jurisprudencia consolidado. Se ha entendido en que el funcionario policial, dentro del menú de posibilidades, de herramientas que tiene el empleo de la fuerza para poder conjurar, para poder repeler esa agresión, debe seleccionar el menos lesivo. Toda una pauta de orientación. Por eso, te decía al principio, la utilización del arma de fuego queda como medida excepcionalísima o de última instancia. Si no puede hacer esto, sí, hay pautas para utilizar el arma. ¿Cuáles son? En esta lógica de progresividad de menor a mayor, digamos. Primero, lo que es dar la voz de alto. Segundo, lo que es exhibir el arma reglamentaria, lo que es el disparo intimidatorio o de advertencia o el disparo al aire, el disparo en zonas no vitales y finalmente podría ser el disparo en caso, digamos, ya que no exista otro tipo de recurso que puede implicar un disparo letal. O sea que hay pautas, se parte de la idea de que los funcionarios policiales tienen determinada competencia técnica, que tienen idoneidad, que se han preparado en términos teóricos y prácticos para esto, por eso también el derecho en eso es mucho más exigente o mucho más intenso a la hora de reclamarle mayores recaudos al funcionario policial. Uno podría pensar que en ese extremo del uso
del arma de fuego por parte del funcionario policial es repeler un ataque a tiros del otro lado. Ahí Sí, ahí está muy básicamente justificado. eso y otro elemento que tiene que ver con, bueno, qué es lo que está en juego, digamos, qué interés, un poco en clave de derecho penal, qué bien jurídico está en riesgo. No es lo mismo que esté en riesgo la vida de alguien, la integridad física o el derecho a la propiedad. Cuando el desbalanceo, cuando la desproporción es tan profunda entre el bien que se intenta proteger y el bien que se debe sacrificar, en este caso que vos planteabas, la vida, se entiende que no se satisface este requisito que te planteaba de proporcionalidad, bueno, pautado por los protocolos, por las reglas de Naciones Unidas y por la normativa también en general. En esto, la normativa de los organismos de seguridad, tanto nacionales, provinciales, ya tiene este criterio hace muchísimo tiempo. Por eso creo que también esto interpela severamente, bueno, cuál es la estrategia desde las políticas públicas que se da en orden a la capacitación sobre el empleo de la fuerza y puntualmente el uso de las armas de fuego reglamentarias de la policía. La preparación en este sentido es algo que yo diría que es clave. No digo que todos estos casos de presunto gatillo fácil se deban a déficits o falta de capacitación o formación, pero diría que explica una gran parte de estos fenómenos, ¿no? Quiero preguntarle sobre ampliar un poco más la mirada respecto a este hecho particular y aprovechar su paso por la cartera de seguridad. Estamos asistiendo a este hecho que es muy conmovedor, que en principio y a priori se trata, como venimos contando, una situación muy desproporcionada en términos de la utilización de la fuerza y sobre todo del arma estatal. Hemos visto que en una comisaría en Sunchales hubo un exceso, hubo situaciones de torturas a detenidos por haber robado una moto. El robo de una moto, por un lado, la detención, torturas dentro de la comisaría. De hecho, uno de los torturados le tuvieron que hacer una transfusión de sangre de 8 litros de sangre en el Hospital Público de Rafaela. Más atrás vimos el fenómeno de cómo crucificaron policías de la comisaría de Frontera a un ladrón en San Francisco y le pusieron un cartel que decía "no robarás". Digamos, esto más allá de la formación policial, de la bajada de línea, si me permite la expresión, de la propia jefatura policial respecto a los excesos y a los límites en estas actuaciones. Esto debe ser, obviamente, una decisión de la política que conduce a las fuerzas de seguridad a evitar estas situaciones. Sí, sí, por supuesto. Lo que estás planteando, Héctor, Parece ser una situación planteada así, parece algo bastante sonso, pero cada vez hay más casos. Esto no es un fenómeno solamente santafesino, es un fenómeno incluso hasta latinoamericano. Pero bueno, estamos hablando de nuestra provincia. ¿Esto por qué no puede encontrar un fin? No podemos ir hacia un momento, una estadística en que cada vez sean menos los hechos de estas características o de apremios en comisarías y cada vez son más. Sí, son dos problemas, yo te diría, consustanciales o estructurales, digamos, a la configuración de los organismos de seguridad. El problema de la brutalidad policial, digamos, que es lo que planteabas de Sunchales, y el problema que se conoce comúnmente como la policía de gatillo fácil, digamos, ¿no? Lógicamente que en los tiempos que corren, en orden a también cuáles son las demandas de tan intensas y a veces tan pasionales, comprensiblemente, de seguridad por parte de la sociedad civil, es muy difícil encontrar un plafón para instalar esta agenda. Eso lo veo como un aspecto problemático. Y desde la política, cuando no hay una demanda en ese sentido, tampoco se agenda el problema como tal. Entonces creo que ese es todo un límite. Sí creo que es clave el rol de los organismos de control externos, como por ejemplo en este caso el Ministerio Público de la Acusación, es decir, el Poder Judicial en general, que tiene que tener
una función de control y de persecución de este tipo de comportamientos. El otro día lo escuchaba, por ejemplo, incluso en términos simbólicos, al fiscal regional de Rafaela por este asunto de la comisaría de Sunchales, y acompañó a sus fiscales a la audiencia imputativa. Me parece que fue también muy claro en su mensaje en cuanto a que no se pueden permitir desde lo que es por lo menos una visión, digamos, del Estado de Derecho, este tipo de prácticas. Y esto no implica hacer una apología de la delincuencia o confundir, digamos, esas cuestiones, porque a veces también, desde una mirada más simplista, pareciera ser que se hace esta lectura, que es un falso dilema, un poco binaria en cuanto a que, bueno, si se está planteando que esto hay que tratar de erradicarlo en términos de prácticas, es porque se está a favor del delincuente, claro, y en contra de las víctimas. Hay que salir porque es muy tramposa esa lógica, esa mirada, y hay que despejar, digamos, las cuestiones. Desde el punto de vista de la ley, que es en donde uno tiene que por lo menos situarse cuando habla de estos asuntos, bueno, hay reglas que son claras. En este caso puntual, por ejemplo, el disparo por la espalda, que la persona esté desarmada, es un elemento sumamente severo en orden a poder inferir que no existió esa situación de legítima defensa de un tercero, por lo menos en principio, sin querer apresurarme porque no conozco, digamos, los detalles de la investigación. Pero sí coincido contigo que es toda una agenda pendiente y que se dan estas complejidades en cuanto a que hay toda una tensión entre lo que es la creciente demanda de seguridad por parte de la ciudadanía y que los actores desde la política muchas veces no saben cómo poder tramitar estas cuestiones, por lo cual este tipo de agendas más alternativas quedan un poco ahí olvidadas o solapadas. Por eso creo que el rol del Poder Judicial es fundamental, el rol de las organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivo este tipo de asuntos también es importante, que en orden a generar mecanismos de control, ¿no? Bueno, de hecho, para terminar este caso, la sociedad sunchalense se movilizó con el intendente municipal a la cabeza, pidiendo por la libertad de los policías detenidos, y la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados emitió un comunicado de prensa contundente de apoyo a las fiscales que están interviniendo en esta investigación. Sí, y te recalco sí, que me pareció muy atinado el rol que tuvo el fiscal regional, también, digamos, ¿no? Sí, Eso sí, creo que es importante, ¿no? En términos institucionales. Se me escapa el nombre ahora. El doctor Vigo. Vigo, el doctor Vigo. Sí, sí. Gracias, Leandro, por haber venido. No, por favor, gracias a vos, Héctor.